es un colgajo desplazado hacia palatino. Es facilito, pero les muestro el video y hasta la idea que ustedes se compren su cabeza de porcina, chancho, ¿no? Y puedan realizar esa práctica. ¿Ya? Nosotros lo hacemos con los alumnos en la universidad y realmente cuando se les recomienda a un colega la han hecho y es bastante sencillo. Pero ¿qué pasa? Cada una va a tener sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la principal ventaja de esto? La rapidez. ¿Y la desventaja? Disminuye ¿qué cosa? El fondo del surco. Colgajo palatino no es bueno, es buenísimo, porque yo voy a cerrar con una fibra mucosa. Desventaja, me queda un área cruenta. Duele, nunca hago esto. La hice 2 veces para tomar fotos para las clases, nunca la hago. Con esto solucionamos todo. ¿Ya? Y cuando la comunicación es más grande, utilizamos la famosa bola de Bichat, ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a hablar del colgajo de avance o colgajo de Werner. Es el más utilizado. La desventaja es que nos reduce el fondo del surco, ¿sí? Muchas veces va a necesitar una vestibuloplastía posterior, ¿sí? Y es bastante simple de manejar. ¿Cómo es? Hago el EX11. Determino que tiene 5 milímetros. Entonces, tengo mi arsenal para escoger. Lo más práctico, lo que tengo todo en el consultorio, bisturí para decolar y todo lo demás. ¿Qué hago? Hago 2 incisiones, como si fuera un colgajo de Newman o Neumann. ¿Cómo es el colgajo? ¿Cómo se llama? Neumann, les voy a contar la anécdota. El doctor Newman no existe. El doctor que es incisión liberante mesial, incisión liberante distal. ¿Y qué hago después? Voy a tener el periósteo, ¿no? Pero como es inextensible, con eso no voy a poder llevarlo hacia el palatino. Hago una incisión dividida con una hoja nueva, incido solamente el periósteo y luego puedo traccionar todo hacia el palatino. Y listo, ya está solucionado. ¿Ya? Entonces, es una solución rápida que es obligación nuestra saberla si es que vamos a hacer exodoncias de dientes maxilares. ¿Sí? El colgajo palatino, ya hablamos de él, ¿no? Es excelente porque tiene una fibromucosa acá, esta mucosa es muy gruesa, ¿sí? Pero nos va a dejar expuesto el tejido óseo que va a tener que cicatrizar por una segunda intención. Y si no hacemos el colgajo adecuadamente y no respetamos el pedículo vascular que hay aquí, puede haber ¿qué cosa? Puede haber una necrosis, ¿sí? Ahí se entra el colgajo palatino, miren cómo se rota el colgajo, ¿sí? Para poder tratar una comunicación bucosinusal. Ahora vamos a hablar de la famosa bola de Bichat. La bola de Bichat es una bola, o es una estructura, que tiene 4 prolongaciones. Una para arriba, una para el costado, otra para adelante y una para abajo. La que retiran para hacer este resultado estético es la prolongación bucal. ¿Ya? La prolongación bucal. Pero estos autores, hace muchos años, en el año 95, cuando yo estaba saliendo del colegio, hicieron el cierre de las comunicaciones usando esta bola de Bichat. ¿Pero por qué? Porque es un procedimiento relativamente fácil, bien tolerado y está indicado para comunicaciones mayores de 5 milímetros. Y ustedes dirán, ¿cómo una prolongación de grasa va a tapar un agujero? Lo que pasa es que si recordamos histología, esta grasita va a sufrir un proceso de metaplasia. Es decir, va a cambiar de ser tejido grasoso a ser tejido epitelial. ¿Sí? Repito, va a pasar de ser tejido grasoso a ser tejido epitelial. Sufre un proceso de metaplasia. Y al sufrir ese proceso me va a obliterar las comunicaciones. Miren este caso, un paciente, ¿sí?, que tenía ya no solamente una comunicación, sino ya una fístula. Ven acá la fístula, ¿sí? Entonces, aquí está la radiografía panorámica, una gran reumatización del seno maxilar. El colega no detectó a tiempo esa comunicación, ¿no? Podemos observar un seno maxilar totalmente velado, pero por este seno yo no puedo decir que tiene sinusitis, porque yo no sé si hay un engrosamiento, lo que hablamos al inicio, yo no sé si hay una infección activa o una sinusitis aguda, ¿sí? O yo no sé si hay pus, solamente lo veo velado. Hay una patología y tengo que solicitar una panorámica para ver qué es agregado a los signos y síntomas que pueda tener. ¿Sí? Al inicio estaba llena de pus,
le dimos antibióticos y lavados durante una semana, amoxicilina con ácido clavulánico, y luego procedimos ¿a qué? Primero a sacar la fístula, porque si no sacamos la fístula estamos dejando un tejido patológico. Sacamos la fístula, ¿sí? Hacemos 2 incisiones liberantes y luego levanto esa incisión y voy a buscar la bola. La bola se encuentra entre el músculo macetero y el músculo buccinador. La busco y la bola cae. Entonces, tracciono esta bola, ¿sí? Retiro la fístula y la posiciono sobre el defecto. Entonces, en este nivel voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener bola de Bichat y luego, como tengo un colgajo que lo he dividido, voy a tener un tejido epitelial encima. Entonces, esta grasa se va a convertir ¿en qué? En tejido epitelial, por un proceso de metaplasia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener esa ventaja que nos ofrece la bola de Bichat. Nos sirve para defectos óseos, para obliterar, para ocluir defectos óseos. ¿Sí? Los primeros días son feos. Cuando uno va a hacer los primeros uno se asusta. ¿Por qué? Porque va a haber una necrosis superficial, siempre. Es parte del proceso de metaplasia. ¿Ya? A veces se puede salir un poquito a través del colgajo, no hay ningún problema, siempre y cuando esté cerrado. Miren qué lindo queda, totalmente cerrado. Entonces, esto ya no se va a abrir. ¿Por qué? Porque tiene un colchón epitelial y un colchón epitelial muy grueso, dado por el colgajo más la grasita que ha sufrido una metaplasia. Y con eso podemos pasar de una situación así a otra situación así. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, nos puede pasar. ¿Ya? Esto, por ejemplo, no me pasó a mí, le pasó a un alumno, ¿no? Estaba haciendo una extracción, un exodo en la universidad y desapareció la raíz. Uno siempre se preocupa. Uno, que no le va a pasar nada. Y 2, que ya firmó el consentimiento, que son cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, eso nos da una seguridad grande. Entonces, tomamos una tomografía. Miren acá. Un nivel irregular. O sea que ya tenía sinusitis el paciente. El paciente ya tenía sinusitis y encima le han mandado una raíz al seno. Gracias a Dios, ¿no? Acá yo estaba en duda, yo dije, ¿será que realmente está en el seno o está en el fondo del alveolo? Tomamos la tomografía y nos preocupamos, ¿no? Porque vemos acá sí hay un nivel irregular. Probablemente aquí sí hay secreción, no sé si puso, pero estaba al fondo. Entonces, a través del alveolo la retiramos con una pinza, ¿sí? Pero tuvimos que hacer el colgajo que ya sabíamos anteriormente. ¿Por qué les pongo este caso? Porque la conferencia se denomina, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo hubiéramos prevenido que eso no se nos vaya al seno? Haciendo una osteotomía alrededor de la raíz, porque el diente probablemente estaba anquilosado. Porque si yo empiezo a hacer una fuerza terminal, lo voy a mandar al seno maxilar. ¿Sí? Entonces, queridos colegas, siempre hay que recordar que cuando tengo una pieza superior, tengo que pensar en los senos maxilares. Siempre. Porque el curso del procedimiento puede modificarse. Entonces, hacemos lo mismo, incisión liberante, y procedemos a intentar traccionar hacia el palatino. Como no se puede, le hacemos su incisión y colocamos una sutura. Asunto solucionado. Ustedes dirán, pero si tenía sinusitis, ¿por qué la cerró? Porque no había secreción. Cuando yo vi, había una hiperplasia, un engrosamiento de la membrana sinusal. O sea, ese paciente tuvo, mejor dicho, sinusitis aguda, pus, secreción, pero ya disminuyó. Entonces, acá podemos observar, miren, a las 2 semanas ya se ve una oclusión, una obliteración de todo este tejido. ¿Sí? Listo. Ahora, también nos puede pasar eso. Este año nomás he sacado 3 implantes que se han ido al centro, de colegas. Y ahí sí los colegas, como me ha pasado a mí también, fallaban. ¿Por qué? Porque los 3 casos, cuando yo les solicité la radiografía previa al implante, no había el espacio para colocar un implante inmediatamente, sino tendría que haberse hecho otro procedimiento previo, ¿sí? O una elevación de seno en algunos casos, o una elevación de seno
simultánea a la instalación del implante. Entonces, como había tan poquitito, definitivamente se nos fue hacia el seno maxilar. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿no? Esta raíz se fue al seno maxilar. Debo de retirarlo. ¿Sí? Entonces, se hace el famoso acceso de Caldwell, que no es más que otra cosa que el acceso al seno maxilar a través de la fosa canina, que es esa depresión que se encuentra por detrás del canino, arriba de las premolares. Entonces hacemos una incisión, ¿sí? Tenemos acceso a la pared lateral del maxilar superior y hacemos una perforación con baja velocidad. Parece fácil, pero a veces te demoras. ¿Por qué? Porque la raíz está en el seno, en ese espacio piramidal del que hablamos al inicio. Pero ¿qué pasa? Si el paciente ha tenido una sinusitis crónica, tiene esa hiperplasia, entonces se mete, se esconde por ahí y a veces puedes pasar 10, 12, 15 minutos y no la encuentras. ¿No? La llenas de suelo, no la encuentras, vas por un lado, por otro lado, metes una pinza de algodón para buscarla, hasta que por ahí aparece. ¿Sí? Ahí está el pedazo de raíz que se fue. ¿Por qué? Por una planificación incompleta. Siempre en molares superiores debemos de disminuir la fuerza. ¿Cómo la disminuimos? Dividiendo. Divide y reinarás. ¿Sí o no? ¿Ya? Suturamos y ya en el postoperatorio todo cerradito. ¿Sí? Sí, claro. Muy buena pregunta, doctora. No. Recuerda la palabrita que usted inició, cierre plástico. Es lo que usted necesita, cierre plástico. Porque si yo le pongo hueso, se va a meter al seno porque no hay quien lo delimite. Sí, así es. ¿Ya? Buena pregunta que ha hecho el colega, que yo veo mucho también. Ahora está de moda, y algo aprendí con un amigo. Por ejemplo, ustedes han escuchado, obviamente, la exodoncia con mantenimiento de reforma. ¿Hace eso? ¿O no? ¿Ah? Hace usted. Ajá. No, está bien, está perfecto, ¿verdad? ¿Quién lo hace? A ver, somos pocos, así que podemos conversar. ¿Alguien que no haga? Yo lo hacía hasta hace poco. ¿Alguien que no haga conservación de reposidad? Esa técnica, ¿usted hace esto? ¿Sí? Ya, el otro no hace. ¿Pero usted hace exodoncias? Ya. Y seguro que cuando la quiere hacer va a llamar a un periodoncista de repente. O un cirujano. Muy mal, doctor, está perdiendo plata. Le explico por qué. Actualmente estamos en una etapa de conservadurismo, vamos a decir, o sea, tenemos que conservar nuestro hueso, ¿sí? Entonces, no es una técnica de especialidad, es una técnica de la odontología general que todos deberíamos saber. Y no es nada del otro mundo. Sacan la pieza, colocan el hueso y hacen el mismo colajo que hicimos para cerrar la comunicación y ya está el mantenimiento de revuelto. Eso me lo dijo un amigo, un gran implantólogo, un amigo Claudio Noya, y me dijo, esto no es una técnica de periodoncia. Porque yo derivaba mi paciente de los periodos y yo lo hacía, lo derivaba. Y tampoco es de cirujano, es de todo el odontólogo, porque ahora tenemos que hacer exodoncias atraumáticas. ¿Sí? Entonces, ya puede ganar más platita, puede sentirse más a gusto, y yo también lo hago. ¿Ya? Entonces, es una técnica que todo odontólogo que hace exodoncias debería dominar y no es nada del otro mundo, sinceramente. ¿No? Entonces, esto simplemente, esta comunicación se me rompió a mí, la tuberosidad del maxilar. Entonces, como es tan grande, ¿sí? Ahí sí, jalé la bola de Richard y hice todo el procedimiento que ya hemos hablado, digamos, anteriormente, ¿sí? Luego tenemos la sutura y ya podemos obtener la finalización. Podemos ver absolutamente cerrado, acá se nos salió un poquito la bola, no hay ningún problema, se va a necrosar y luego vamos a terminar totalmente cerrado y epitelializado. Y la segunda parte, es más rapidita, es la sinusitis maxilar, que como hablamos con la colega hace un tiempito, muchas veces nosotros no la diagnosticamos. Y sí, así como el cáncer bucal tenemos que ser nosotros los responsables de hacerlo, también lo tenemos que hacer en relación a la patología sinusal. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Cefalea, dolor facial. ¿Cuántos pacientes nos refieren cefalea y dolor facial? Tenemos que percutir los senos, senos maxilares, senos frontales. Preguntar un poquito más de la anamnesis sobre su historia, ¿no? Si siente un disconfort durante el ejercicio, si siente una presión en los cambios posturales. Algunos de estos síntomas se confunden con ¿qué? Con disfunción temporomandibular. Entonces, ahí tenemos más
cosas para poder enriquecer nuestra práctica, ¿sí? Obviamente hay pacientes que sufren una inflamación constante y nosotros pensamos que es una pieza dentaria y no es muchas veces. Muchas veces es una sinusitis, ¿sí? Entonces, este artículo es bien interesante, está libre, no está limitada su lectura, y este estudio vio la relación entre los dientes infectados y la sinusitis maxilar. Entonces, mire, esto es algo que siempre pasa, es el clásico, ¿no? Vamos a ver primero el de acá, ¿no? Este es un seno sano, limpio, totalmente lleno, solamente tiene su membrana y tiene su contenido normal, la fisiología normal, no hay moco, no hay engrosamientos, como vimos anteriormente, y este es ¿un seno qué? Un seno que tiene una lesión periapical. Estos, colegas, son lo que más se nos complica. Ahora, ¿qué es lo que vio este estudio? Este estudio vio la relación entre las exodoncias con estas características y la resolución de la sinusitis. Ahorita vamos a ver en el siguiente diapositiva algunos resultados bien interesantes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto sí me deriva mucho. Me pasan un paciente así y me dicen si le puedo hacer una apicectomía. No se puede, porque cuando yo ingrese a hacer la apicectomía, me voy a comunicar con el seno maxilar y voy a reinfectar. Y la reinfección es mucho peor que la infección. Y ustedes dirán, pero si estoy sacando el diente, ¿por qué se me puede reinfectar? Porque es como nosotros. Ahorita nosotros estamos todos juntos dentro del seno maxilar. Es más, no tiene forma de seno, ¿no? Piramidal, ese es el seno. Estamos todos juntos. Cada uno de nosotros somos una bacteria. Y hay un momento en que todos nos vamos a matar. Nos matamos, hacemos la mala fiesta, ¿y qué va a pasar? Mal que bien, seguimos sobreviviendo. Pero por esa puerta ingresa alguien. Y esa persona que ingresa nos modifica el medio. Y eso pasa con el seno maxilar, eso pasa en las bacterias. Pueden haber cientos de bacterias, millones de bacterias ahí, pero basta que entre una bacteria que no está acostumbrada a convivir con ellos para que la infección que estaba antes localizada se expanda. Y acuérdense que cuando se expande hasta los frontales, hasta los esfenoidales, hasta los senos esmoidales. Y ahí la cosa se complica, ¿ya? Entonces, este artículo muestra dos casos, ejemplo, ¿no? Un caso que cuando sacó la pieza dentaria, la sinusitis maxilar se solucionó simplemente con la exodoncia. Pero también muestra otros casos en los cuales hizo una exodoncia y la sinusitis maxilar se mantiene. Entonces, aquí qué pena que no se ve por el proyector, a pesar de ser un proyector muy bueno, ¿ya? Pero más o menos